como un preámbulo, todavía no llegaba a las diapositivas. Eh, las características generales del canciller, en este caso nuestro secretario de Relaciones Exteriores, es dirigir y coordinar la política exterior del Estado, solo bajo la autoridad, autoridad del jefe de Estado y de gobierno. Recuerden que nuestro poder ejecutivo tiene muchas actividades, muchísimas actividades, de todo. O sea, nuestro poder ejecutivo tiene que saber de todo y a la vez, pues se le complica muchísimo, no tanto porque a lo mejor no sé si tenga suficiente tiempo y sobre todo, el Poder Ejecutivo lo único que va a generar es hacer una buena administración o va a generar orden en el gobierno federal. Por lo tanto, se tiene que llegar a ciertos miembros, a ciertas personas con ciertas características. En este caso, en el caso particular de las relaciones exteriores, pues tiene a su secretario que tiene toda su confianza respecto a las situaciones internacionales, válgame la redundancia. Entonces, va a dirigir y coordinar la política exterior. Él es el encargado de estar revisando cómo vamos a nivel internacional, cómo nos vemos y cómo es que podemos mejorar al respecto. También va a representar a un estado en el extranjero. El secretario Marcelo Ebrard lo que hace es ir a los países en donde tengamos algún tipo de relación internacional y va a hacer las gestiones tanto políticas como de amistad o de firma de tratados internacionales para mejor proveer a nuestro ordenamiento jurídico. Y por último, en general, goza de los mismos privilegios e inmunidades de los jefes de Estado y de gobierno. Como es el representante directo del jefe de Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, pues será como un espejo. Lo que diga uno implica lo que hubiera dicho el jefe de Estado y por lo tanto debe tener las mismas características, debe tener los mismos privilegios y sobre todo debe tener las mismas protecciones, como si fuera el presidente de la República investido en el secretario de Relaciones Exteriores. Por eso es muy importante. Bueno, creo que esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, en donde se señalaba que tanto el secretario de gobierno como, perdón, el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores son los órganos de ejecución que expresamente son reconocidos por el derecho internacional para comprometerse internacionalmente al Estado mexicano. Ellos son los únicos que pueden firmar en principio de cuentas porque así está en el convenio, perdón, en la Convención de Viena de 1969. Ellos son los únicos que están señalados. Cabe destacar de que ahorita, bueno, al ratito vamos a ver que no son los principales, pero también hay algunas como delegaciones o mini delegaciones que se permite que hagan las veces de mini representantes, por decirlo de una manera bastante burda, respecto a las relaciones internacionales. Vamos a ver lo que son los embajadores, cónsules y otras comitivas, ¿ok? Pero los que tienen esta facultad del Jus Representación es a través del secretario de Relaciones Exteriores y del presidente de la República. En nuestro país, el secretario de Relaciones Exteriores es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, valga la redundancia, dependencia que depende del Poder Ejecutivo. Y esto, sus actuaciones, a pesar de que se encuentran en la ley orgánica de la Administración Federal, también existe una ley que también vamos a ver en un momento más, que corresponde a las relaciones exteriores. O sea, no solamente se encuentra estructurado en el órgano, digo, la ley orgánica de la Administración Federal, sino que también existe un procedimiento específico para ver cómo es que se va a actuar de manera internacional. O sea, no es nada más nombrado por el secretario de Relaciones Exteriores y todas las comitivas por parte del presidente, sino tiene que haber un orden. Recuerden que no es, perdón por la expresión, pero no es así como algo tan sencillo, sino que tiene toda una solemnidad. O sea, no cualquiera puede ser embajador, cónsul o solamente ir a una comitiva para firmar un tratado internacional.
existen ciertas características, ciertos personajes y sobre todo cierta renombrancia para emitir o generar estas comitivas. No cualquiera, repito, no cualquiera puede estar en esta situación. E incluso en México existe como una escuela especializada en diplomacia y de relaciones internacionales. O sea, está tan bien estructurado que de ahí salen la gran parte de nuestros servidores públicos en materia de relaciones internacionales. Obviamente hay algunos que son temporales, que son elegidos por el presidente. Sin embargo, vamos, toda la estructura, toda la base de la pirámide, por darle connotación a una empresaria. Bueno, base de la pirámide me refiero a la relación, a las relaciones exteriores. Vamos, toda la estructura, eso es lo que quería llegar. La estructura de servidores públicos nacen o se contratan a partir de los conocimientos en esta materia. Pero la parte temporal sí es elegida por nuestro presidente de la República. ¿Ok? Entonces, el secretario de Relaciones Exteriores, en su carácter de titular de la dependencia especializada de los asuntos exteriores, así como el director y administrador del Servicio Exterior Mexicano, desempeñan un papel decisivo en la diplomacia bilateral y multilateral. Es decir, a partir de la Secretaría de Relaciones Exteriores, su estructura también implica la organización, la formación o conformación de comitivas y sobre todo planear un viaje al exterior o a una convención implica una estrategia y no solamente es ir y firmar, sino que también hay como un protocolo de viaje. Cuando son recibidos por el ministro del Exterior o el propio jefe de gobierno de aquel estado. O sea, hay una relación bastante, no es que no es élite, pero sí es muy superior. O sea, tiene muchas solemnidades a las que se tienen que tratar. ¿Por qué? Porque al igual que se tratan a esas personas, o en este caso a las comitivas diplomáticas, en ese país también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es bilateral y por lo tanto así se tiene que generar. ¿Por qué? Por costumbre, sencillamente. Entonces, el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores son los principales órganos del Ejecutivo que participan en la acción exterior del Estado. Ellos no son los únicos, en principio de cuentas, que van a emitir algún pronunciamiento. ¿Se acuerdan hace poquito que les había dicho de una revista? Bueno, aquí estuvo mal empleado en mi particular punto de vista. ¿Por qué? Porque era una cuestión, no era estado, vamos, o de soberanía, sino que había sido una empresa privada la que había señalado un artículo en esta revista respecto a lo que había dicho, entrecomillado, falso Mesías. Aquí creo yo que exageró un poquito nuestro secretario de Relaciones Exteriores, porque en lugar de él pudo haber sido cualquier, ya sea el director, por ejemplo, de Relaciones Exteriores o su símil en la Secretaría, en donde pudiese dar como un extrañamiento y no solamente a la revista, sino en lugar de ir a la entrevista, a la revista, perdón, el secretario debió haber hablado con el ministro de Exterior de allá de Reino Unido, en donde lo hubiera expresado que le extrañaba que hubieran, a través de esta revista, hubieran hablado algo al respecto de nuestro gobierno. Al final de cuentas, pues así se hizo y si se fijan, pues es como, si no lo dijo el presidente, lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, que es como si lo hubiera dicho el propio presidente, ¿va? Entonces, desde la perspectiva de nuestro derecho interno, el presidente de la República es el órgano del Poder Ejecutivo en el que se deposita la facultad de iniciar, dirigir, concluir el proceso de celebración de un tratado internacional. Ya lo hemos hablado. Va la comitiva, hace todo lo correspondiente a lo operativo,
y al final, cuando se hace ya la firma del tratado internacional, es cuando va el presidente de la República o bien el secretario de Relaciones Exteriores para firmar dicho convenio, ¿ok? Pero para realizar una facultad primigenia se auxilia del secretario de Relaciones Exteriores, como les había comentado, o cualquier funcionario otorgándole plenos poderes. Esto es muy importante porque de aquí se derivan todo lo que le conocemos como agentes consulares o de embajada, ¿ok? Y que va a representar en algunos procesos de la celebración del tratado, principalmente en las fases de negociación. Va a esa comitiva va a tratar de ver lo que le convenga a nuestro país, bueno, dentro de lo que cabe como cualquier contrato o convenio, va a tratar de buscar que sea en mejores términos para nuestro país, y al final, cuando ya está estructurado, ya es cuando llega el presidente o el secretario de Relaciones Exteriores y firma dicho tratado, ¿ok? En consecuencia, la firma del plenipotenciario acreditado a través de plenos poderes ante la otra u otras partes contratantes, ni la del secretario de Relaciones Exteriores, quien no tiene que demostrar tal representación, compromete definitivamente al Estado mexicano. Si bien es cierto de que ellos firman, como ya les he señalado, pues no quiere decir de que ya automáticamente el convenio o el tratado internacional nos sea obligatorio. Ya hemos visto que hay un proceso de derecho interno en donde se empieza a tropicalizar dicho ordenamiento jurídico y hasta que no es aprobado por el Senado de la República y, o vamos, en este caso ratificado y publicado en el periódico oficial de la Federación, si no se hace esto, de nada va a servir la firma del de presidente o del secretario de Relaciones Exteriores. Tiene que ser ratificado por el Senado de la República. ¿Ok? Como yo bien decía, la firma de los representantes es siempre ad referéndum, es decir, se firma, pero no quiere decir que esa manifestación de consentimiento sea definitiva. Tiene que tener ciertas formalidades, en este caso el control senatorial o del Senado, y sobre todo que sea publicado en el diario oficial de la Federación y se proceda a la ratificación del instrumento. Entonces, la firma es una subfase, o sea, todavía no llegamos a la fase final de lo que implicaría una obligatoriedad para nuestro Estado. O sea, es la firma y después de eso se pasa acá con el Senado y una vez que se publique, ya con eso la estaríamos tomando como obligatoria para nosotros. Después de eso, bueno, nos encontramos con los agentes diplomáticos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ninguna, profesor. Perfecto. Ahí, qué padre. Bueno, espero que sí me estén siguiendo porque, repito, es mucho material y sobre todo, vamos, no sé si conozcan algunos términos o algunas cosas que les he estado señalando. Es muy padre, la verdad, lo que es el derecho internacional, sobre todo porque cuando te reconozcan o si reconocen en la doctrina que una persona es experta en derecho internacional, híjole, es pues hay muy poca gente, es que es muy poca gente la que está reconocida internacionalmente al respecto. Ustedes hablan, por ejemplo, Miguel Carbonell, él es de materia más de electoral, pero toda su estructura o toda su literatura, mejor dicho, está basada en derecho internacional. Y si saben, o alguien que tiene el renombre de materia de derecho internacional y que sea mexicano, son muy pocos. La verdad es que es algo muy incipiente y a lo mejor en algún momento de nuestra historia, a lo mejor alguno de ustedes tiene su nombre así marcado con letras de oro, donde pueden ser internacionalistas, quién sabe, igual, nada está escrito y nada, como dicen, nada está escrito en piedra. Digo, al final de cuentas, ustedes con su gusto ya están ya en el último cuatrimestre, podrían estar pensando en esta materia. Quien no, bueno, pues también tenemos otras opciones, también muy válidas y sobre todo igual de importantes, ¿ok? Bueno, los agentes diplomáticos se encuentran regulado
como tal, bueno, no lo dice como tal en la Convención de Viena, pero sí tiene ciertos elementos en donde nos dice que si bien no va el jefe de Estado o el ministro exterior, pues puede tener algún tipo de jefe de misión, que es como lo que le da pauta a los embajadores y consulados, ¿ok? En este caso, el agente que envía un estado a otro para participar en las relaciones entre ambos y jefe de la misión o miembro de la persona diplomática, personal diplomático, perdón, de la misión. Ya no dice más, solamente eso es lo único que establece esta convención. Entonces, a partir de ahí, pues hay una interpretación en materia internacional y se decide o se determina que implica estos términos como cualquier otro concepto relacionado con la diplomacia. Y entre esos se encuentran los embajadores y los consulados, ¿ok? Porque también, sí, también nos encontramos con los nuncios apostólicos. Eso lo vamos a ver después, pero los nuncios también como representantes de la Iglesia Católica, recuerden que nuestra historia, bueno, de la humanidad, en la que hemos estado hablando al principio de nuestro cuatrimestre, pues gran parte de los conceptos diplomáticos se encuentran con relación a la religión católica. Volvemos al mismo punto porque pues no lo podemos, no nos podemos zafar de ello. Es como el derecho romano y nuestro derecho. Al final de cuentas, no lo podemos desvincular porque de uno deriva del otro. Así también la Iglesia Católica, como estuvo durante mucho tiempo en dominio, como una autoridad gubernamental durante todo, pues prácticamente 1000 años, más o menos, más que menos, de 500, sí, como edad media hasta, pues hasta hace un siglo, ¿no? Sí tiene bastante tiempo. Eh, la estructura pues no se puede dejar a un lado y por eso también se prevé ese concepto de nuncios, ¿ok? También el artículo 3 de esta convención establecía que existía una representación del Estado acreditante, una negociación con el Estado receptor, informar las condiciones del Estado receptor al Estado acreditante, la protección de intereses del Estado acreditante y sus nacionales y fomento de las relaciones bilaterales. Todo esto se tiene que, desarrollar, mejor dicho, en el ámbito de derecho internacional. Y gracias a estos dos elementos, es decir, lo que corresponde a los jefes de misión y los objetivos de estos derechos de tratado, implicaba la creación o la formación de una estructura diplomática, ¿ok? Entonces, los agentes diplomáticos son las personas a las que se les inviste de la capacidad para ejercer las funciones diplomáticas actuando en nombre del Estado. Se trata de una institución esencial para las relaciones internacionales que, por ello, ha sido objeto de regulación en el derecho internacional desde épocas remotas. Ya les había comentado, cuando un representante de la monarquía iba a otro reino para ver la posibilidad de que se unieran, por ejemplo, para ir en guerra, llámese las cruzadas, o bien para hacer una interrelación de estos para el intercambio de ciertos recursos, llámese artesanías o bien alimentos. En la actualidad, la regulación internacional de los agentes diplomáticos se encuentra recogida en el convenio Convención, perdón, de Viena sobre relaciones diplomáticas, que ya habíamos comentado en 1961, en la que México es parte desde aquel momento. ¿Ok? Bajo la denominación de agente diplomático se incluye a una diversidad de categorías administrativas cuya existencia depende tanto de la Convención de Viena como derecho internacional consuetudinario y del derecho interno del Estado que envía. No, por ejemplo, lo que habíamos comentado respecto al secretario de Relaciones Exteriores. En la gran mayoría de los estados o países se refieren a este canciller como ministro del Exterior. Es prácticamente una denominación que se utiliza en prácticamente los 195 estados que conforman la ONU. Sin embargo,
nosotros como nos apegamos a lo que hacía Estados Unidos en su momento, existe una Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos y por consiguiente nosotros al copiar esa estructura también tenemos nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero en términos generales se le llama ministros del exterior, pero independientemente de la connotación o el nombre, aquí lo importante son las facultades y sobre todo lo que ejercen respecto a la diplomacia internacional. En este sentido, los agentes diplomáticos suelen clasificarse en primer término como jefes de misión con sus diversas denominaciones. Repito, pueden ser embajadores o tienen otros o nuncios, o ministros consejeros, consejeros y secretarios. O sea, vamos, tienen muchos nombres, siendo cada vez más frecuente el empleo de otras categorías. Hay algunos que, por ejemplo, en nuestra ley de relaciones exteriores o que regulan las relaciones exteriores, pues tiene toda una clasificación de servidores públicos que pueden ir a cualquier parte del mundo que implique una estructura operativa. Por ejemplo, supongamos de que se creara un país por cuestiones de revolución, lo que ustedes digan, independencia de un territorio, se forma ese país, es ya reconocido por este estado, por ejemplo, el mexicano, y puede ser ya la relación bilateral para, por ejemplo, generar un consulado. Entonces, toda la estructura que tenemos aquí en México, por ejemplo, se pone así como vacante, literalmente se pone en el diario oficial, vacantes para gente que quiera ir a ese país. Se hace una convocatoria, se abre la convocatoria, se hace el concurso y los ganadores o los que se encuentran nominados se van a ese nuevo país y allá hacen pues, su vida prácticamente, porque, porque son de base, ¿va? También están vinculadas al ejercicio de las funciones sustantivas concretas de las relaciones exteriores, como les acabo de comentar. Hay algunos que son traductores oficiales no sé, del idioma del país en donde se va a acudir y pues hacen esas funciones, hacen todo lo que corresponde como operativo. Y también lo diplomático, bueno, eso se deja generalmente a los jefes de misión. ¿Ok? Sin embargo, con independencia de esta calificación, el régimen jurídico aplicable a todos ellos es idéntico, no estableciéndose más diferencia que la que distingue entre el jefe de misión o encargado de negocio, en su caso, y el resto de los agentes diplomáticos. Solamente tienen el nombre, sin embargo, aunque diga que no tiene algún tipo de categoría, la verdad es que sí la hay. No es lo mismo un embajador que un cónsul o bien cualquier otro jefe de misión. ¿Ok? Entonces, el jefe de misión es el titular de máxima autoridad en una misión diplomática y por lo tanto el principal representante del Estado acreditante y el responsable de actividades en la misión. Dependiendo el rango de la misión que ocupen, serán 3 clases. En ocasiones, o la gran mayoría de las ocasiones, las misiones diplomáticas se hacen a través de embajadores. Recuerden lo que les decía de que el presidente no tiene suficiente tiempo para estar viendo lo que corresponde en materia de internacional. Vamos, de todos los temas, pues obviamente no tiene muchos conocimientos. Sí tendrá muchos o vastos, pero no suficientes para poder realizar todas las operaciones debidas. Por lo tanto, se le delega al secretario de Relaciones Exteriores. Y a su vez, tampoco puede estar trabajando por todos lados. Repito, son 195 países que están acreditados o están, eh, vamos, que forman parte de la ONU. Es decir, imagínense que estuviera viendo el secretario de Relaciones Exteriores los 198 países restantes, viendo cuáles son las situaciones, cuáles son los problemas de ellos y sobre todo, estar analizando cualquier problema de nuestros connacionales. Pues sería muy complicado. Para ello se manda a un representante del representante, valga la expresión, del Poder Ejecutivo. Y para ello está en primer rango lo que conocemos como embajadores, que serán la denominación general o nuncios ante la Santa Sede. Ya les había comentado,
como tiene una característica especial el Vaticano, pues no podemos señalar que no les llamamos embajadores como tal, les llamamos nuncios, que son los como el símil de embajadores, pero en territorio de la Santa Sede. O también altos comisionados en la terminología del Commonwealth, que corresponde al derecho anglosajón. Altos representantes en el marco de la comunidad francesa, a ellos le llaman la francofonía, la unión de la francofonía, en donde todos los que corresponden al país, bueno, a Francia y todas aquellas islas que corresponden como colonias a Francia, territorios, le llaman de la ultramar, eh, esos territorios también forman parte o pueden ser representados de Francia en aquellos lugares y nosotros tenemos la posibilidad de ir a esos lugares para poder, vamos, generar este tipo de agentes diplomáticos o hacer este tipo de misiones diplomáticas. Por ejemplo, no sé si conozcan, Jamaica como tal no sigue siendo dependiente del Reino Unido, aunque sea un país que tenga su propia bandera, tiene características de colonia del Reino Unido. Así que nosotros, a pesar de que tenemos un embajador en Inglaterra, pues también podemos tener un embajador en Jamaica, ya que cumple con las características de como un organismo internacional. También en el caso de los jefes de misión acreditados ante el Estado, su nombramiento y acreditación están condicionados al consentimiento por parte del Estado receptor. Ya vamos a ver lo que corresponde al famoso, hay una carta que es el placet, que implica la anuencia por parte del Estado receptor de que llegue ese diplomático. No, en algunas ocasiones incluso es rechazado e incluso es rechazado por incumplimiento de algunas solemnidades que se tienen que registrar para que pueda ir como jefe de misión. Entonces, también es muy interesante porque algunos países no solamente le tienes que entregar la acreditación como embajador, sino tienes que tener toda una serie de procesos que vamos a ver, espero, si no lo vemos en la próxima clase, pero son una serie de procesos bastante necesarios para que se le haga el beneplácito, por eso el placet, el beneplácito del Estado para que sea bienvenido ese Estado. En este caso, este jefe de misión. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguien que me ayude con la siguiente diapositiva? Déjame lo hago un poquito más grande. Con confianza, nadie. Aquí estamos para ayudarnos y para aprender. Yo le ayudo. Muchísimas gracias. Adelante, Itzel. Sí. Por lo que se refiere al resto de agentes diplomáticos, su nombramiento y acreditación se realiza a través de un procedimiento más simple, conforme a lo que establezcan las normas del ordenamiento jurídico del Estado que les nombra. Lo habitual es que el nombramiento se realice sin necesidad de aceptación previa, en un instrumento simple de acreditación emitido por el ministro de Asuntos Exteriores, en el que se especificará la cualificación y el puesto para que se le nombra. Sin embargo, es posible, tal y como se desprende del artículo 7 de la Convención de Viena de 1961, que en el caso de los agregados del ámbito militar, el Estado receptor exija conocer el nombre de quienes se pretende designar. Muchísimas gracias, Excel. En lo que se refiere a estos, bueno, acá cuando se trata de embajadores o bien, bueno, sí, los jefes de misión de alto rango, se necesita hacer un protocolo así muy, ¿cómo les puedo decir? Muy, como les había, vamos, muy solemne.
O sea, es extremadamente solemne esta situación. Y para los que son como que más técnicos o más operativos, bastará con que se haga una carta, un nombramiento de acreditación, porque no van a tratar cosas relativamente importantes de la soberanía del Estado en que es acreditado. Las relaciones van a ser un poquito más operativas. O sea, la persona que vamos a estar la embajada, si bien necesitan ciertos elementos para poderlos interiorizar, es que no sé cómo, como que lleguen a ese territorio o a la embajada. Por ejemplo, uno como persona, no sé, me nombran a mí como el encargado de traducir todo lo que tenga que ver con los escritos de ese país. Voy a ese país, les digo, oigan, ¿saben qué? Pues me nombraron, aquí está mi nombramiento, y mi único objetivo es hacer la traducción de documentos. Aquel estado receptor va a decir, ah, perfecto, entonces vienes de forma temporal, de trabajo temporal en la Embajada de México, no sé, en Inglaterra. Entonces, yo voy a estar trabajando ahí y no necesito ningún otro elemento. Cuando se trata de embajadores, por el alto rango de ellos, se tiene que hacer esta relación, es que no, vamos, es algo tan solemne, tan alto en cuanto a la forma en que se va a tratar a estas personas, que mínimo le piden que la presentación o la acreditación sea de la misma altura. O sea, no es nada más una cartita, sino que se hace todo una exaltación de que por qué esta persona es embajadora, sus credenciales, se presentan las credenciales, llega en un avión del Estado, es como presentándose un Estado, o imagínense, obviamente es en sentido figurado, pero imagínense a México en una persona, ¿cómo lo trataría el otro Estado? Así es por eso la importancia o por qué se necesitan ciertos elementos. Y no solamente va el embajador, sino también puede ser de que, por ejemplo, lo que va a pasar el 7 de junio, va a venir la secretaria de gobierno de Estados Unidos, Kamala, va a venir aquí a México y no solamente es que venga ella, sino que va a traerse gente, no sé, bueno, de seguridad o alguien que la vaya a proteger. Y no es uno, van a ser muchísimas personas, perdón. Y esas personas, pues obviamente van a tener que acreditarse. No tienen que hacerle toda la solemnidad como le harían a un embajador, pero con el simple acreditación de que van a estar ahí de manera momentánea o temporal en lo que está la Secretaría de Gobierno, va a ser más que suficiente, y con la pura acreditación o nombramiento de esa misión en particular es más que suficiente para que se pueda internar en nuestro país aquellas personas, los agregados, por ejemplo, en el ámbito militar, o bien, repito, toda la seguridad que se vaya a traer la Secretaría de Gobierno de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, haciendo una estructura, la clasificación de jefes de misión, nos encontraremos con lo que son los embajadores o nuncios y otros jefes de misión de rango equivalente. Se acreditarán ante el jefe de Estado y son los funcionarios de primer rango de la misión diplomática y el de Derecho Internacional. Consuetudinariamente lo reconoce como representantes personales del jefe de Estado. Ya les había comentado, es como si fueran las veces del presidente de la República, son las veces a través del secretario de Relaciones Exteriores. También están los que conocemos como enviados, ministros o internuncios, enviados diplomáticos, perdón, que se van a acreditar ante el jefe de Estado. Nomás van a ir, bueno, si se hace a través del secretario de Gobierno, lo que va a pasar es de que presenta sus credenciales y con eso va a ser más que suficiente para que haga toda la misión correspondiente. También están los encargados de negocios, que son, cuando hay un tratado internacional,
son los que van por delante para hacer las negociaciones en algún tipo de acuerdo en específico. Van a ser, por ejemplo, bueno, puede ser de tratados internacionales o también puede ser de carácter cultural, militar, económico, agrario, etcétera. Por ejemplo, lo que les había comentado de que hay algunos invitados de algunos países en México para la celebración de una feria. Aquí en Aguascalientes, la Feria Nacional de San Marcos, siempre tienen invitados especiales de algún país. En particular, dicen, no sé, Japón. Japón es el invitado de la Feria Nacional de San Marcos. Y lo que van a ir estos encargados de negocios es ver en particular cómo es que va a ser el stand de Japón aquí en la feria, si va a haber un contrato, si va a haber algún tipo de espectáculo, renombrando la cultura nipona, entre otras cosas. Entonces van y se van a acreditar con el ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente con eso va a ser más que suficiente para internarse en nuestro país, hacer lo que tengan que hacer y se retiran. Vamos, hay algunos que son muy temporales, demasiado temporales, me refiero a que nomás van a estar entre un día y 60 días, va a depender del el grado o rango de jefe de misión, ¿ok? Vamos. Entonces, respecto a los agentes diplomáticos y los jefes de misión, están los embajadores o nuncios y otros jefes de misión. ¿Cómo se nombran a estos embajadores? Muy sencillo. La Ley del Servicio Exterior Mexicano, en su artículo primero, señala, bueno, alguien que me ayude mejor para que ahorita lo explique. ¿Alguien que me ayude con el artículo 1? El artículo primero. Yo, profe. Aileen, muchísimas gracias. Artículo 1, ¿verdad? Sí, por favor, empieza desde el artículo 1 nada más. Vale, artículo 1. El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México. La conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Perfecto. Al siguiente, por favor, y ya. Ok, el Servicio Exterior depende del Ejecutivo Federal. Su dirección y administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo sucesivo denominada la Secretaría, Sí. conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a los lineamientos de política exterior que señale el Presidente de la República, de conformidad con las facultades que le confiere la propia Constitución. Muchísimas gracias. Bueno, esta parte de las facultades que confiere la propia Constitución están establecidas en el artículo 89 de la misma. Es la estructura, o va bien, es el preámbulo de esta ley respecto de cómo, primero, cuáles son los objetivos del Servicio Exterior Mexicano y sobre todo la parte orgánica es cómo está estructurada. No la vamos a ver toda y bueno, lo vamos a ir viendo desglosada durante lo que nos falta de nuestro cuatrimestre. No lo vamos a ver todo de sopetón porque no los quiero aburrir, bueno, dentro de lo que cabe, más de lo que le he estado estableciendo, ¿verdad? Pero quiero irlo desglosando y explicarlo con más tranquilidad para que ustedes vayan entendiendo cómo es que se genera todo lo que es el Servicio Exterior Mexicano, ¿ok? En particular, dentro de esta ley, habla sobre el personal temporal. Este personal temporal, pues prácticamente son todos los embajadores. Recuerden que si bien es cierto, el embajador es nombrado por el presidente de la República, al momento de que haya un cambio dentro del Poder Ejecutivo, obviamente las condiciones van a cambiar y por lo tanto hay algunos embajadores que nomás van a durar 6 años. Bueno, en este caso, lo que dura el sexenio del presidente.
En ocasiones duran menos porque depende de ciertas situaciones o bien de ciertos intereses por parte de dichos funcionarios. Pero quitando eso, generalmente nomás van a durar 6 años. Esto a condiciones de lo que diga el presidente del Poder Ejecutivo. Recuerden que él es el Ejecutivo, es el encargado de ejecutar, por eso la palabra, todo lo que diga el pueblo. Y dentro de lo que dice el pueblo, dentro de las cosas que se señala, es aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el pueblo elige al presidente, el presidente elegido establece ciertos parámetros y en algunas ocasiones para ellos es importante tener mayor amistad o mayor apego a ciertos países. Cuando pasa esto, pues obviamente pues necesita de gente de su confianza. De hecho, por eso el término de servidores de confianza, y entre ellos se encuentran los embajadores. Entonces, él puede destituir, mejor dicho, a ese embajador y poner a uno de mejor confianza. Generalmente, cuando hay un cambio de sexenio, prácticamente todos los embajadores renuncian, presentan su renuncia y el presidente entrante es el encargado de pues revisar cuáles son los que sí considera que deben de quedarse y cuáles no. Obvio, los que son más estratégicos, pues son los que a lo mejor va a tomarles la palabra para poner a quien necesariamente se requiera. Ojo, no toda la estructura se renueva, solamente el personal de confianza o temporal, aquella que es designada por el propio presidente. Aquellos que son estructura básica de las relaciones exteriores, simplemente se van a quedar, porque es como si fuera un empleado cualquiera, y por lo tanto, pues tiene estas características o esa relación laboral con la embajada, ¿ok? Entonces, dicho personal, ya estamos hablando del personal temporal, desempeñarán funciones específicas en una inscripción determinada por un plazo definido, ya les había comentado, al término del cual sus funciones cesarán automáticamente. Le digo, prácticamente todos presentan su renuncia ante el presidente entrante y una vez que entra, valga la redundancia, este presidente va a ratificar o simplemente cambia todos los embajadores, cambia todos los cónsules, que vamos a ver cuál es su función, y los cambia para beneficio o bien para establecer el punto administrativo de su sexenio, ¿ok? Los así nombrados no formarán parte del personal de carrera del servicio exterior ni figurarán en los escalafones respectivos, como ya les había comentado. El personal temporal deberá cumplir con los requisitos señalados en las fracciones primera, tercera, cuarta y quinta del artículo 32 de la Ley de Servicio Exterior, que posteriormente vamos a ver, y estarán sujetos durante su comisión a las mismas obligaciones que el personal de carrera. Si se fijan, de hecho son un montón de requisitos, pero solamente se les aplica 4 porque tienen un estatus un poquito mayor que todos los demás servidores, ¿ok? Una vez que el presidente entra su sexenio y ya tiene puesto la mira de ciertos embajadores o a ciertas personas, va a presentar primero algo que le conocemos como obtención del placet. Ustedes, esta palabra viene literalmente del beneplácito. En algunas ocasiones, en algunos reinos de Europa de la Edad Media, un monarca le presentaba a uno de sus súbditos para que tuvieran ideologías políticas o una hermandad en cuanto a la protección de sus reinos. Acuérdense que a cada rato estaban en pleito y por lo tanto en algunas ocasiones hacían coaliciones o se conjuntaban sus militares, bueno, en este caso sus ejércitos, para protección. Entonces, obviamente pues había situaciones de estrategia y por lo tanto necesitaba alguien de confianza
como decíamos, del canciller, pero había alguien muy importante que tenía que ir a ese reino y sobre todo que tenía que tener la confianza por parte del Estado, bueno, en este caso el reino receptor, con el que se quería coaligar. Entonces, lo presentaban, llegaba así en carroza, y por eso, repito, o sea, tonta el perifolleo de la entrada de un embajador en un estado, con plática, con anuncios, con fiestas. Vamos, es que es un festín. Llegaba esa persona a ese reino en la carroza y se le entregaban las credenciales. Y cuando le presentaban las credenciales, el rey lo examinaba y señalaba que para poder quedarse en su reino, porque era un extranjero pisando tierras de este reino, tenía que tener todo el placer de tenerlo, por eso, vamos, el término, el beneplácito de tenerlo allí en su casa, porque le van a dar de comer, le van a dar, vamos, como si fuera parte de la familia, parte del reino, y por lo tanto tenía que tener las condiciones necesarias para poder quedarse allí. Entonces, le entregaban las credenciales y el rey podía determinar que había tenido el beneplácito del rey y hacérselo llegar al otro rey. Por lo tanto, cuando se hacía este intercambio, ya llegaba toda la comitiva del embajador, bueno, el representante de ese reino acá, para poder hacer esa consolidación de reinos. Imagínense ahora a nivel actual, en los países que somos amigos, tenemos relaciones internacionales, y pues lo que se hace es, se presenta la acreditación, ya no va la persona directamente, sino primero se hace como unos comunicados diplomáticos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el ministro de Asuntos Exteriores de aquel país en donde quiere hacerse o donde va a ser receptor. Entonces, se le comunica que hay un nuevo embajador que va a ir a ese país, se le presentan las credenciales y una vez que se le dio aviso a ese estado, el estado receptor, va a decir, sí, me complace en recibir al nuevo embajador, obviamente no con esas palabras, sino con un perifolleo en la escritura bastante elegante. Se le hace el conocimiento al presidente que va a llevar al embajador y con esa carta le vamos a llamar placet. Con ese placet ya está acreditado, como que le dan el visto bueno a esta persona y ya puede ir a ese lugar para hacer las funciones como jefe de misión. Este beneplácito se puede solicitar a través del encargado de negocios que dirige provisionalmente la embajada o a través del Ministerio de Asuntos Generales. Repito, quienes se encuentran, acuérdense, cuando se hace el cambio de sexenio, pues quedan acéfalas todas las embajadas o los que presentaron su renuncia. Por lo tanto, pues quienes está como encargado de negocios, va a avisarle al estado receptor que ya tienen un nuevo embajador. ¿Ok? En caso de ser negativa o rechazada el placet, deberá comunicarse formalmente al país acreditante. Y aunque no hay por qué exponer en detalle los motivos por el cual se produce la negativa o rechazo del candidato a embajador, en la práctica sí se realiza por cortesía internacional. Acuérdense que en algunas ocasiones a quienes les ponen como embajadores puede ser de que haya dicho o ha hecho algo que no le haya gustado a ese país receptor. Imagínense, vamos, imaginen Donald Trump como embajador en México. O sea, que por alguna razón le dijeran a Donald Trump, va a ser embajador. Aquí en México, pues por la situación tan conflictiva que pudo haber estado ocasionando en su mandato, pues implicaría que se le rechazara el plazo. Si el hecho de que se le rechace
no necesariamente el Estado debe decir, ¿sabe qué? No lo quiero por esta situación, porque es una persona de tal forma. No necesariamente hay que señalarlo. Generalmente se hace por, ahora literalmente por diplomacia, y sobre todo porque, pues, como en todo acto de autoridad, tiene que estar fundado y motivado. En este caso, así como se hace el rechazo, recuerden que también la otra persona, o en este caso el otro estado, puede decir, ¿sabes qué? Pues si no me recibes a esta persona, pues yo no te voy a recibirte a tu siguiente, a este embajador. O bien lo pongo como persona no grata y lo retiro de mi país. Fíjense cómo puede incluso jugarse con esta situación. ¿Alguien levantó la mano? Dígame. ¿No? Creo que no. Híjole, creo que no alucinando. Bueno. Inicio y fin de la misión diplomática. Vamos nomás a ver lo que es la acreditación y ya concluimos para hoy, para que tengan un excelente fin de semana. ¿Ok? La acreditación es el acto por medio del cual el Estado acreditante comunica su voluntad de considerar a una determinada persona como agente diplomático a su servicio para actuar en dicha calidad, sea ante otro Estado u organización internacional. Recuerden que puede ser a través de cualquier Estado donde seamos amigos o tengamos, repito, relaciones de derecho internacional, y también puede ser a través de organizaciones internacionales. Nosotros tenemos infinidad de acuerdos e infinidad de grupos en donde nos encontramos como miembros, y pueden acreditarse en esos organismos para poder hacer su función de agente diplomático. ¿Cómo se va a nombrar o cómo se hace el nombramiento de acreditación? Es muy sencillo. Se presenta, bueno, si quieren en la siguiente clase les traigo una carta, carta de credencial en donde se nombre ya sea un embajador o un ministro. Pero prácticamente es eso, una carta en donde va dirigida al jefe de Estado o de gobierno y le señala que por disposiciones internas de nuestro país, y y empieza a hacerle como una biografía así muy, muy dicharachera al otro estado, que por las situaciones y por su renombre y por su alto nombre a esta persona, es que se decidió nombrarla como embajador en su país. Y ya con eso es más que suficiente. O bien, cuando existe no está el embajador y solamente queda céfala la embajada, pues se deja un encargado de negocios, o bien va a una misión para la firma de un tratado internacional o un convenio internacional, y se presenta esta carta de gabinete. En este caso, es un grupo de personas, prácticamente se hace una lista de las personas que van a ir a ese lugar, y se define qué es lo que va a realizar en su país. Como tal, es un documento oficial que acredita a un agente diplomático y que llegado a su destino, presenta al jefe de Estado. Van con esa persona, ya sea con el jefe de Estado o el ministro de Asuntos Exteriores, o en este caso nuestro secretario de Relaciones Exteriores, si se trata de un encargado de negocios. Presentan esa carta, y ya con eso ya tienen por acreditado en ese lugar ¿cómo diría? Su papel como misión diplomática. ¿Ok? Pues hasta aquí, si quieren, el día de hoy. Todavía nos quedan como 2, 3. No, pero eso si quieren la siguiente semana. Les repito, en un momentito más, es que lo tenía ahí a la mano la guía. Si no se los mando hoy, les prometo que a más tardar mañana a mediodía ya tienen la guía de su primer examen. Repito, son 23 diapositivas, es apenas un 10% de todas las diapositivas que hemos visto durante todo este primer parcial. Todavía no me dicen cuándo nos toca nuestro examen. En cuanto tenga conocimiento, se los hago llegar de manera inmediata. Y, ¿qué otra cosa? La actividad, ya saben, también el día de hoy les pongo la actividad
para que sea entregada más tardar el próximo lunes. Y creo que todo. Sí, creo que sería todo. En un rato más, en WhatsApp pongo que terminamos la clase para que no haya ningún inconveniente, ¿va? Entonces, si hasta aquí no hay ninguna duda, todo está claro, nos estaremos viendo el próximo lunes a las 3 de la tarde. Gracias, profe. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias.